Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por estar en nuestro canal. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer poder llegar a sus vidas, poder compartir a través de este medio, a través de esta plataforma que el Señor nos brinda para compartir su palabra, para crecer espiritualmente, para avanzar en el conocimiento. De verdad que nos sentimos contentos con todo lo que Dios está haciendo en este canal, con nosotros, en este ministerio. Agradecemos el apoyo que usted nos brinda. Si no se ha suscrito a este canal, puede hacerlo. Si quiere compartir el contenido también, dele a todas las campanitas para que siempre le lleguen las notificaciones y cada vez que tengamos nuevo contenido, usted pueda acceder a él. Hoy yo quiero hablar de la vida sin límites. Una vida sin límites. Siempre hay preguntas sobre la vida, su origen, cómo surge, quién crea o diseña la vida, si hay un diseñador, si la vida es una evolución en el tiempo, y surgen muchísimas teorías, algunas inconclusas, otras ilusas, otras que reniegan al creador y al diseñador de todo que nosotros creemos y entendemos que la vida es un diseño divino. Pero cuando hablamos de vida sin límite, cualquiera puede pensar en una vida inmortal, una vida donde la muerte no exista, una vida eterna, una vida infinita. Y entonces cuando hablamos de no tener límites, en ciertas mentes puede haber un ápice de contradicción quizás o de adversión a lo que decimos. Nuestro Dios, el Dios Padre el Padre Celestial, se muestra como el siempre eterno. Y cuando Dios se da a conocer de alguna manera, se muestra como el sempiterno, el que siempre ha existido más allá de la eternidad. El mismo ayer, hoy y siempre, el que era, el que es y el que habrá de venir. El Dios eterno, el Dios de todos los tiempos, el Dios de todas las dimensiones, el Dios omnipotente, el Dios omnisapiente, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, un Dios que no tiene límites. Que dice el libro de Romanos que llama las cosas que no son como si fuesen, que deshace lo que es para hacer lo que no es. Entonces, cuando vemos a ese Dios que dice Hebreo que hace lo que se ve de lo que no se veía y nos muestra principios poderosos de la fe que nos dan el entendimiento incluso del universo, que puede parecer hasta cierto punto infinito para las limitaciones de la concepción del hombre, pues entonces empezamos a entender que para poder vivir una vida sin límites, no puede ser en este cuerpo físico ni en esta dimensión o tridimensionalidad del espacio, tiempo y materia en la cual nosotros, a través de la energía, el movimiento, la velocidad, creamos acontecimientos y entendemos y percibimos que la vida simplemente es un devenir del tiempo lineal, sin entender las dimensiones eternas. La Biblia nos lleva a entender que hay múltiples dimensiones. Los avances de la ciencia a nivel de mecánica cuántica, de física de partículas, hablan del multiverso. Sin embargo, la Biblia lo que nos muestra es que hay dimensiones de luz, dimensiones celestiales donde habitan espíritu, donde habita incluso el propio Dios. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, hablando de un lugar donde nadie puede entrar. Pero cuando hablamos de una vida sin límite, también tenemos que ver todo lo que limita al hombre. El hombre es limitado por la incredulidad. El hombre es limitado por la duda, por el temor, por el miedo. El hombre es limitado por el error, por el pecado. Cuando el hombre deja de estar en limitación y entra en una dimensión eterna y sale de las dimensiones que limitan su accionar y su vida a nivel espiritual, cuando el hombre recibe el Espíritu de Dios, del Dios Todopoderoso, entonces el hombre empieza a ser un hombre espiritual
y empieza a acomodar las cosas de manera espiritual, lo espiritual o lo espiritual. Y empieza a ver cosas que antes no veía y a entender cosas que antes no entendía. Empieza a creer lo que antes no creía y a ver lo que no veía. Entonces nace la fe. La fe nos lleva a vivir una vida sin límites. La fe nos lleva a vivir una vida sin limitaciones. Por eso dice la Biblia que para el que cree, todo es posible. Una vida sin límites. La ciencia quiere explicar el origen del universo. La ciencia quiere explicar el origen de la vida en la tierra, el origen de la tierra, el origen de nuestro medio ambiente y nuestro hábitat y nuestra vida en sentido estricto. Sin embargo, el único que puede explicar el origen del universo era el que existía antes del universo. El que puede explicar el origen de la vida es el que la creó, el que la diseñó. El que puede explicar el cosmos y toda la creación es aquel que le da la ciencia, la sabiduría al hombre. El hombre tiene limitaciones dadas por Dios. La Biblia dice que Dios ha puesto los límites de la habitación del hombre y ha prefijado los tiempos. Dios le ha puesto límite al hombre. Por eso cuando Dios le pregunta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién le puso cerrojos al mar para que no saliera de su cauce? ¿O quién estableció las estrellas en el firmamento y no se caen? Se mantienen en su lugar. ¿Quién estableció las leyes físicas, las constantes de la física, de la fuerza, de la gravedad, de la gravitación? ¿Quién estableció las fuerzas atómicas que hacen que la materia se tome forma y que del vacío se cree algo físico cuando atómicamente todo está vacío y simplemente es una fuerza lo que hace que las cosas tomen forma? ¿De dónde viene esa fuerza? Cuando entramos a esas dimensiones, a esas profundidades de Dios, de entender que Dios es el Padre de la ciencia, un creador ilimitado, que no tiene límite, que hace las cosas sin fin de tiempo, sin principio de días, sino en la eternidad, desde una dimensión diferente a la nuestra, o a la que nosotros percibimos desde un punto de vista humano y material. El hombre que cree, para el que cree, todo es posible. La omnipotencia de Dios, la eternidad, lo que hace a Dios mostrarse como un ser infinito, es revelado a través de la fe a los creyentes, a los que creen. El Dios de lo imposible. Que para el hombre las cosas pueden ser imposibles porque el hombre tiene limitaciones. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que los hombres que no podían hacer proezas estaban limitados y que una vez que desafiaban y entraban a esa dimensión de fe, no tenían imposibilidades, ni para caminar sobre las aguas, ni para resucitar muertos, ni para sanar enfermos, ni para hacer diversos milagros. El límite del hombre para recibir bendición de Dios, sanidad, poder, radica en su creencia, en su fe. ¿Qué limita al hombre hoy en día? El sistema en el que vivimos se ha creado para que el hombre viva una vida limitada, una vida sujeta al tiempo, una vida sujeta a las condiciones que lo rodean, una vida sujeta al sistema económico, social, político, cultural, religioso a su alrededor. Pero cuando el hombre sale de esa esfera de control, de esa esfera limitada y de necesidad y de consumo, el hombre entra a una dimensión de paz, una dimensión de multiplicación, de milagro, a una dimensión donde se expande el hombre espiritual, que nada lo puede detener. El hombre espiritual es como el viento, nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. El hombre espiritual puede llegar a lugares donde la ciencia no puede llegar, a entender cosas que la ciencia no puede explicar. No hay límites en Dios. Y una vida sin límite conlleva una transformación en el ser. Por eso está establecido por Dios la muerte física del cuerpo
y la separación del alma y del espíritu de este cajón, de este cuerpo material ilimitado por el pecado. Porque estamos creados para vivir en una dimensión eterna. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y que el hombre no alcanza a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final. Que las dimensiones eternas necesitan un conocimiento espiritual, una transformación en la vida del hombre para vivir una vida en el espíritu. El apóstol Pablo decía, si caminas en el espíritu, vive también en el espíritu. Lo que diferenciaba a Jesús y lo va a diferenciar siempre de todos los seres humanos que existan y que hayan existido, es que siempre vivió en el espíritu. Nunca vivió para la carne o para el sistema en el cual vivía, independientemente de que practicara las tradiciones judías y fuera parte de todo lo que era el pueblo en cuanto al sentido cultural y religioso. Más allá de eso, fue un hombre que vivió lleno del Espíritu Santo y por lo tanto sin ningún límite en su vida. Y cuando hablamos de una vida sin límite, estamos hablando de una vida indestructible, como dicen las Sagradas Escrituras, que aún después de que muriera el cuerpo físico, pudo retomar otra vez las partículas y la materia y volver a materializarse, a encarnarse y mostrarse delante de muchísimas personas como un Dios todopoderoso. Esa vida sin límite que mostró Jesús, esa vida sin límite que muestra un Dios creador del universo, que puede explicar el Big Bang y aquellas cosas que la ciencia no puede llegar a explicar. Ese Dios creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, ese Dios que de lo que no se ve hizo lo que se ve y muestra su sabiduría y su inteligencia a través de la creación y le da ciencia al hombre para estudiar y entender las cosas que no son absurdas, se pueden estudiar inclusive el universo. Ese Dios infinito, ese Dios eterno, nos ha dado a nosotros eternidad, no ha dado a nosotros la palabra, nos ha regalado la fe, nos ha permitido trascender a esas dimensiones de una vida sin límite. Estamos esperando la transformación. Estamos esperando la redención de los hijos de Dios, donde viviremos en un cuerpo de luz, en un cuerpo celeste, en una dimensión espiritual, en una dimensión celestial. Esa vida sin límite no es simplemente una promesa. Usted puede empezar a vivirla desde aquí, desde este plano físico. Jesús mostró que se podía vivir en esas dimensiones eternas, en esas dimensiones ilimitadas de la vida, estando en este lugar, simplemente obedeciendo a Dios, viviendo en santidad, apartado del pecado, creyéndole a ese Dios que para él nada es imposible. Y si para Dios nada es imposible, la Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Pero la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Una vida sin límites es una vida de fe, es una vida de confianza en Dios, es una vida de obediencia a Dios, es una vida que imita al Maestro Jesucristo, una vida sin límites, una vida que trasciende a las limitaciones del tiempo, el espacio y la materia, una vida que va más allá de lo que la gente percibe en este plano físico, en estas dimensiones limitadas por el pecado, una vida llena del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo trae de las riquezas, de la gloria, para dársela a los hijos de Dios. Usted es un heredero del reino. Usted está llamado a ser un príncipe y sacerdote del reino de los cielos. Usted es un embajador del reino. No hay límites para los que entienden lo que son. Uno de los grandes problemas del ser humano es que no sabe lo que es. Y al no saber lo que es, no puede entrar en esas dimensiones eternas. Cuando yo sé quién soy, entiendo que fui creado para vivir en la dimensión de Dios, en una dimensión eterna más allá del tiempo y del espacio. Yo voy a vivir sin limitaciones, voy a vivir sin frustraciones. Léase Romanos 8:29 y usted va a saber quién es. Léase Efesios 4:13, léase Efesios 2:10, para que usted sepa quién es usted. Somos hechuras en Cristo Jesús, creados por Dios, que nos conoció desde la eternidad,
que nos diseñó desde las dimensiones eternas para tener un trayecto y, como dice nuestro Señor Jesús, como peregrino, como extranjero, que estamos de paso por este lugar, podamos experimentar el poder, la gloria, la manifestación, el amor del Dios eterno y poder entender el porqué de una vida sin límite. El propósito y el sentido de la vida va más allá del concepto que el hombre tiene contingente, dependiente de muchísimas cosas, para entrar a una dimensión trascendente donde entendemos que el alma puede vivir en la eternidad y que el alma siendo la personalidad de nuestro ser y lo que forma el carácter y nos da individualidad dentro de una diversa gama de espíritus creados por el Señor, para tener conciencia y entender quiénes somos y elevarnos hasta el nivel de las dimensiones de Dios. Eso es trascendente desde todo punto de vista filosófico o religioso. Dios creó al hombre para vivir en la eternidad. Lo diseñó desde una dimensión eterna, con el propósito de mostrarle quién es y de que el hombre pueda entender lo que es desde el punto de vista de su creador, dándonos la revelación de su pensamiento a través de la palabra, mostrando su imagen a través de un hombre llamado Jesús, que era el mismo Dios caminando sobre esta tierra, mostrando el poder de la santidad y de la manifestación de la deidad divina del Señor Todopoderoso, mostrando que la vida humana puede ser una vida sin límite más allá de este cuerpo físico, entrando a una vida espiritual, naciendo del Espíritu y viviendo en el Espíritu, para movernos en el Espíritu y ser transformados por el Espíritu de Dios. Estamos llamados a vivir una vida sin límites. Por eso la palabra salvación no se limita solamente a ser librado de un peligro inminente, sino que la palabra salvación trasciende a vivir libre sin que nadie te persiga. Y esa libertad de los hijos de Dios, esa libertad para vivir sin tiempo ni espacio, ni limitaciones, ni cronómetro, es una vida diseñada por el Dios de la eternidad. Dios creó la eternidad para que su creación pudiera vivir para siempre. Dios no necesita el tiempo ni lo que nosotros conceptualizamos como espacio para él habitar. Dios vive desde siempre y existe desde siempre. No tiene principio ni fin. Nadie lo creó, nadie lo diseñó. Mas él es el Padre, creador, dador de vida y diseñador de todas las cosas. Y ha puesto en nosotros la posibilidad y la capacidad de vivir una vida eterna. Usted quiere vivir una vida eterna, una vida sin limitación, una vida para siempre en las dimensiones de Dios. Necesita aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, recibir el Espíritu Santo en su vida y empezar a experimentar una vida sin pecados, sin error, sin temor, sin miedo, sin frustraciones, sin soberbia, sin orgullo, sin vanidad, alejada del sistema consumista, del sistema diabólico, satánico que a veces rige nuestra sociedad y que quiere inculcarnos ideología, que quiere legalizar el pecado y limitar al hombre a las leyes y parámetros o normas establecidas por hombres que lo hacen con el propósito de gobernar a los demás. En las dimensiones de Dios, en esa vida sin límite, solamente hay un soberano eterno y gobernador de todos los seres. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de toda la creación, el gran yo soy. Él es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros estamos diseñados para vivir una vida sin límites. Si usted quiere ver esa vida ilustrada, estudie, vea, lea sobre Jesús. Estudie la vida de Jesús. No había nada que limitar al Señor. Ni la muerte ni siquiera pudo detenerlo, porque él incluso mató la muerte.
y nos dio a nosotros esa victoria. Porque el hombre entiende que la muerte es su principal o quizás su único enemigo. Sin embargo, es el último de los enemigos a vencer. Tenemos que vencer la carne, tenemos que vencer el mundo, las tinieblas, que nos quieren llevar al pecado, al error y a la limitación. Pero por último, tenemos que vencer la muerte, y nadie puede vencer la muerte si no tiene el Espíritu de Dios en él, que es el dador de vida. Solamente la vida puede vencer la muerte, y la vida no nos pertenece, le pertenece a Dios, y Él nos ha regalado vida eterna para habitar para siempre en el reino celestial. Si usted está limitado por el no sé, por el no puedo, por el no tengo tiempo, es hora de que rompa con esas limitaciones. Y cuando usted empiece a creer, se dará cuenta que para el que cree todo es posible y que no hay límite. Se dará cuenta que su milagro llegará cuando usted se acerque a Dios creyendo que Él le puede sanar, que Él le puede prosperar, que Él le puede bendecir. Que aún el tiempo se detiene a favor de los que creen. Que aún el tiempo tiene que detenerse cuando los hombres de Dios establecen el reino de los cielos. Y no importa en qué lugar o situación te encuentres, siempre tendrás una salida cuando vivas en la vida que el Señor diseñó para nosotros. Una vida espiritual, una vida sin límite. Soy tu hermano pastor Víctor Almanzar y para mí siempre es un placer compartir a través de este medio con todos ustedes. Quiero invitarte a que participe en nuestro próximo seminario este 5 de octubre, sábado 5 de octubre vía Zoom. Es un seminario de profundidad espiritual. Vamos a hablar de las dimensiones eternas, más allá del tiempo y del espacio. Vamos a ver varios aspectos del tiempo, del espacio, de la creación, las dimensiones de donde Dios habita, cómo vivir en el espíritu, cómo entrar en dimensiones diferentes a la dimensión física. A nivel bíblico, a la luz de la Biblia, cómo pueden suceder todas estas cosas. Explicaciones que la ciencia no tiene de muchísimas cosas que yo sé que serán de bendición para tu vida. Las dimensiones eternas para masificar el conocimiento y para aquellos que les gusta profundizar en las escrituras. Siempre lo digo en cuanto a este seminario, es para aquellos que le guste profundizar, ir más allá de la leche y de la doctrina para vivir una vida como cristiano y entrar a las revelaciones de misterio y la sabiduría y la ciencia que revelan las escrituras a través del Espíritu de Dios. Sábado 5 de octubre, nuestro seminario Las Dimensiones Eternas. Usted puede comunicarse al 809-614-9482, que es el número del ministerio. Allí le dan todas las informaciones para que pueda participar en este seminario. Los que han estado llamando para la Escuela de Inteligencia Espiritual, ya no hay más cupo, ya se cerran las inscripciones hasta enero. En enero del 2025, esté atento para que pueda participar de la Escuela de Inteligencia Espiritual Bezaleel, una escuela diseñada para los hijos de Dios. Para mí, un placer compartir con ustedes. Bendiciones para su familia, su ministerio y para su vida. Suscríbase si no lo ha hecho y comparte este contenido. Nos reencontraremos en una próxima entrega. Recuerda, Dios diseñó una vida para nosotros sin límite. No te ponga límite. Avanza, sé optimista. Manifiesta el poder de la fe, creyendo, porque para el que cree, todo es posible.